En estos momentos tiene 30 minutos para sustentar su trabajo. Gracias, estimado colega Elmer. Bueno, buenos días con el contador público, señor Pérez, y el profesor Regalado. Buenos días con todos. Como ya me presentaron, mi nombre es Gilmer Chuquiruna Chávez. Bueno, el título de la ponencia es Distribución de utilidades a trabajadores en grupos empresariales peruanos, una revisión a su cumplimiento legal al año 2022. Comenzamos el problema con los antecedentes, ¿sí? La situación de la participación de utilidades de los trabajadores en el Perú. Bueno, para iniciar una investigación, como ustedes saben, tenemos que ver algún problema, ya sea teórico o práctico, que exista, en la cual nosotros vamos a intentar darle solución, ¿sí? Bueno, el tema laboral, a decir verdad, es un tema, un área que tiene muchos problemas, ¿no? Y sabemos que el principal problema es la informalidad laboral, ¿sí? Y eso sabemos ya todos, que más del 70% de los trabajadores son informales, ¿no? Es decir, de 10 trabajadores, 7 están en la informalidad y solo 3 son formales. Pero aparte de eso, miren, yo también me llamó la atención cuando alguna vez encontré en Google una resolución del Poder Judicial donde a una empresa le obligaban a que pague utilidades en función a la empresa matriz y no en función a su subsidiaria, ¿no? Entonces yo decía, ahí debe haber un problema. Entonces, no solo las micro o pequeñas empresas incumplen las normas laborales. En este caso vamos a ver que grupos empresariales que son muy grandes incumplen obligaciones laborales. Entonces, miren, dice, en el Perú hay indicios de que existen grupos de empresas ficticias o fraudulentas que buscan evadir las normas laborales. La empresa controladora concentra la mayor cantidad de utilidades en perjuicio de las subsidiarias. Esta información lo he sacado de la SMV, ¿sí? De lo que ha reportado la empresa Bacus, que es en sí su denominación social es Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston, SAA. Miren, al año 2021, esta empresa, que es la empresa controladora, reporta 1.851.466.000 soles de resultado antes de impuesto a las ganancias, ¿no? ¿Sí? Que es el que sirve de base luego para calcular la renta neta y calcular las utilidades. Y fíjense, otra empresa subsidiaria del mismo grupo empresarial, que es Cervecería San Juan, reporta 346.314.000 soles de resultado antes de impuesto a la renta, ¿no? Antes de impuesto a las ganancias. Y su otra empresa subsidiaria, Inmobiliaria IDE S.A., reporta solo 2.030.000 soles de resultado antes de impuesto a las ganancias. Y ya mírense la cantidad de diferencia entre la empresa controladora y la empresa subsidiaria, ¿no? Es demasiada diferencia. Y esas solo son las que están obligadas a declarar, a informar a la SMV. Tiene otras que por su misma forma societaria no están obligadas a declarar su información financiera, ¿no? Entonces, en eso básicamente es el problema, ¿no? Entonces, ya ustedes se darán cuenta qué empresa o a qué trabajadores de qué empresa le va a tocar más utilidades y a qué trabajadores les va a tocar mucho menos, ¿no? Y en los resultados vamos a ver cuánto es la diferencia. Como antecedentes de la investigación, así es verdad, esto es mi tesis también que yo hice para mi maestría en el año 2017, donde ahí era una tesis de Derecho, por eso lo enfoqué a los principales fundamentos jurídicos que evidencian la afectación del derecho constitucional de los trabajadores a participar de las utilidades en los grupos de empresas en el Perú, ¿sí? Entonces, miren, esto ya el Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente, ¿no? ¿Qué es algo fraudulento que hacen las empresas? En este caso, dice, miren, es una conducta que aparentemente es conforme a la norma, ¿no? ¿Sí? Porque a eso lo llaman ellos la norma de cobertura. Pero ¿qué
produce el resultado contrario a otra u otras normas o al ordenamiento jurídico en su conjunto, norma defraudada. Es decir, en este caso vamos a tener dos normas, ¿no? Cuando una empresa comete fraude a la ley, se valen de dos normas, de dos o más normas, ¿no? Donde una norma va a ser la norma de cobertura, o sea, la norma que ellos sí van a cumplir, ¿no? La norma que lo van a cumplir y todo lo demás. Y la otra norma, que es la norma defraudada, que en este caso va a ser la ley de participación en las utilidades. Nosotros sabemos que por la libertad de empresa, entonces vamos a desarrollar qué es la libertad de empresa. La libertad de empresa es el derecho que tenemos cualquier persona de constituir empresas, ¿sí? Ahora, esto está desde la Constitución, desde el artículo 59 de la Constitución nos establece ese derecho. Ahora, no solo ese derecho, sino lo podemos organizar la empresa, ¿no? ¿Cómo lo organizamos? Hay, como los grupos empresariales lo organizan en varias empresas, ¿no? ¿Sí? Y eso no está mal, eso es bueno, eso está permitido. Esto, como lo manifiesta estos autores, Cresalja y Ochoa, dice, en su libro Derecho Constitucional Económico establecen que el contenido esencial de la libertad de empresa lo constituyen los siguientes aspectos: la libertad de crear la empresa, la libertad de organizar la empresa, la libertad de competir y la libertad de cesar sus actividades. ¿Dónde está el derecho que tienen estos de crear grupos de empresas? Está en la libertad de organización. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, siempre y cuando estos grupos no defraudaran otras normas como las normas laborales, ¿sí? Para crear más empresas lo pueden hacer de muchas maneras. Bajo la Ley General de Sociedades, bajo la Ley de Cooperativas, bajo la Ley de IRL pueden crear empresas, ¿sí? El problema está en cuando lo usan de manera fraudulenta. Y esto no solo lo digo yo, parece que me quedé sin audio. Entonces, como les decía, hay un profesor bien conocido, universitario, que es el profesor Elmer Arce. Él ya en su libro Derecho Individual del Trabajo en el Perú, Desafíos y Deficiencias, dice lo siguiente: un grupo empresarial es una organización compuesta por varias empresas jurídicamente independientes, que están bajo una misma dirección o control y que comparten recursos, estrategias y objetivos comunes. Entonces, eso debería ser la facultad que tienen las empresas de organizarse, ¿no? Para implementar de repente, para abarcar más mercado, para reducir costos. Pero lo que está mal, y que el mismo profesor lo dice, es que a veces lo usan de manera fraudulenta para dejar de cumplir con sus derechos laborales de algunos trabajadores. Entonces, nosotros nos vamos a basar en este trabajo de investigación en la empresa Bacus, miren, ¿sí? Y la misma empresa Bacus declara, porque cuando tú listas en la Bolsa de Valores de Lima, te obligan a la ley del mercado de valores, te obliga a declarar tus estados financieros individuales y consolidados, ¿no? En los consolidados declaras todo el grupo empresarial, ¿sí? En este caso, Bacus nos dice lo siguiente: en sus notas a los estados financieros al 31 de diciembre del 2021 dice: la compañía es la matriz de un grupo económico en Perú, integrado por 7 subsidiarias. Entonces, ellos mismos dicen, nos llamamos el grupo. Una de las subsidiarias es Cervecería San Juan, que desarrolla una actividad similar. Tenemos 2 subsidiarias que se dedican al transporte de productos que el grupo elabora, y mientras las otras subsidiarias se dedican a actividades complementarias, ¿sí? Hasta ahí yo diría que no tiene nada de malo, ¿no? ¿Sí? No tendría nada de malo este tipo de organización, siempre y cuando se cumpla lo que establece las normas legales. Entonces, miren, esta información lo saqué del SMV. Esta es la empresa Bacus, es la empresa controladora, y acá tenemos a todas sus subsidiarias.
Y acá tenemos justo una de sus subsidiarias, es donde hemos visto el problema, ¿no? Donde ha llegado al Poder Judicial los trabajadores de esta empresa que se llama Distribuidora San Ignacio, SAC, que ahora ya establece que está en liquidación, ¿sí? O sea, ya están en proceso de disolución, liquidación, para que finalmente la extingan, ¿no? Pero en esta empresa, en esta subsidiaria, se da el problema, se da donde los trabajadores o ex trabajadores empiezan a denunciarle, también a San Ignacio, pero a la par lo denuncian como codemandada a Bacus, ¿no? Y uno dirá, ¿pero por qué no? Si son empresas independientes. Nosotros sabemos que una persona jurídica es independiente, tiene sus propios derechos, sus propias obligaciones. Entonces, ¿por qué? Y ahora vamos a ver, miren, lo que ha sucedido con este caso. Ya, continúa, dice, los grupos empresariales pueden formarse a través de la adquisición de empresas existentes, ¿no? Eso es la fusión, ¿no? ¿Sí? La fusión por absorción, donde una empresa más grande se compra una empresa más pequeña. Eso es normal. O la misma empresa puede crear nuevas empresas. La misma empresa crea otra empresa, o los propietarios de esa empresa pueden crear otras empresas. Eso está permitido. O la fusión con otras empresas ya existentes. Entonces, lo que hemos encontrado, dice, la ventaja de un grupo empresarial es que las empresas pueden beneficiarse de economías de escala, ¿no? Entonces dirían, oye, pero sí, mira, si compran toda su materia prima, una sola, tanto para Bacus y Cervecería San Juan, esto va a aprovechar el precio por el volumen, entonces es bueno. Pueden compartir recursos, ¿sí? De repente, no sé, solo tienen un área contable y esa área contable podría ser la contabilidad de todo el grupo empresarial y de hecho que va a ser más barato, ¿no? Van a aprovechar conocimientos que tenga todo el grupo, ¿no? Tener una mayor capacidad para diversificar sus actividades y mitigar los riesgos, ¿sí? Entonces, hasta ahí los grupos empresariales son buenos. Pero, ¿cuáles son las desventajas del grupo empresarial o que de alguna manera incumplen con las normas laborales? Lo siguiente, dice, en los grupos de empresas es posible que los trabajadores estén contratados por una empresa diferente a aquella a la que trabajan, lo que dificulta la identificación del verdadero empleador. Y eso es cierto, ¿no? Nosotros entramos a una empresa y en una empresa todos los que están ahí no necesariamente pertenecen a la planilla de la empresa donde estamos, sino nosotros sabemos que existen contratos de intermediación laboral, de tercerización, y que son válidos, ¿no? Son permitidos siempre y cuando cumpla con los requisitos legales que establecen las leyes. Pero en este caso, por ejemplo, de Bacus, el Poder Judicial, los abogados le demostraron que en este caso no era una intermediación laboral válida, una tercerización válida, sino que era una sola empresa. Lo habían hecho solo con la finalidad de pagar menos utilidades, ¿no? Se puede pagar otros derechos laborales menos, pero como la investigación está en utilidades, eso vamos a demostrar. Entonces, esta situación puede generar problemas en términos de derechos laborales, ¿sí? Ya que el empleador real puede no estar cumpliendo con sus obligaciones legales, como el pago de remuneraciones, prestaciones sociales o las utilidades, ¿no? Y la seguridad social. Entonces, eso es lo que no deberían hacer los grupos empresariales. Y ahora, en cuanto a utilidades, pero ustedes dirán pero la ley es clara, ¿no? La ley de utilidades está regulado y hasta viene desde la Constitución, donde el artículo 29 dice que todo trabajador tiene derecho a participar en las utilidades de la empresa. Y luego, este autor, Ferro, nos dice lo siguiente. Dice, este derecho hace que el trabajador sea partícipe de las ganancias que la empresa obtenga y ayudar a que los intereses del empleador y el trabajador hagan sinergia y se obtengan mejores resultados económicos al final de cada ejercicio. Eso sabemos, ¿no? Que si el empresario comparte sus ganancias con el trabajador se compromete, ¿no? ¿Sí? Para que de repente la utilidad aumente, para reducir costos. Eso es lo que busca la ley de utilidades. ¿Dónde está regulado? Está regulado en el decreto legislativo 892
en la cual nos dice que toda empresa que perciba rentas de tercera categoría debe pagar utilidades, ¿no? Solo que nos da algunas excepciones y algunos requisitos, y uno de ellos es que esta empresa en el año haya tenido más de 20 trabajadores, ¿sí? Dice, oye, si tu empresa ha tenido más de 20 trabajadores en el año, tú debes repartir tus utilidades que has generado con tus trabajadores. ¿Para qué? Para que todos se beneficien de las ganancias de la empresa. Y de acuerdo al tipo de actividad, lo calcularás de acuerdo a un porcentaje. ¿Y en función a qué? En función a la renta neta, ¿no? A esta renta neta que lo calculamos de acuerdo a la ley del impuesto a la renta y su reglamento, ¿sí? Entonces, de esa manera, y el profesor Elmer Arce manifiesta lo siguiente, miren, donde ya nos da a entender, me imagino que él también puede haber visto algunos temas de defraudación de normas laborales, y dice lo siguiente: la legislación laboral pone su atención en una estructura empresarial simple, a lo sumo en una empresa matriz y sucursales. Es decir, las leyes laborales en el Perú están dirigidas para empresas individuales, ¿sí?, donde solo va a existir una empresa. A lo mucho, dice, una empresa matriz con sucursales, ¿no?, que está en la Ley General de Sociedades, dice que una empresa puede establecer sucursales. No sé, Saga constituye la empresa en Lima y de Lima establece sucursales en las diferentes ciudades del Perú. Entonces, eso sí, pero ahí sí, ¿no? Yo trabajo en la sucursal de Cajamarca, pero igual mis utilidades en la empresa me va a pagar en función de su estado de resultados de la empresa matriz, ¿no? Ahí no hay problema, ¿sí? Pero el profesor Elmer Arce dice, la legislación laboral peruana solo se dirige a esto, a empresas individuales. Sin embargo, dice, no existe en toda la legislación laboral peruana ninguna mención al fenómeno grupos empresariales, ¿sí? El profesor ya se dio cuenta y dice, oye, las normas, además que el profesor es uno de los más reconocidos laboralistas del Perú, dice, no lo regula, no lo tiene en cuenta las normas laborales a los grupos empresariales. Los grupos de empresas son entes que rehuyen a la formalidad jurídica. Ah, miren, no les gusta que los llamen, que los traten legalmente como una sola, sino que, y es por ello que al no tener una obligación jurídica de negociar como unidad, ¿sí?, por lo que prefieren distribuir su poder negocial en cada empresa con personalidad jurídica propia que lo conforman, ¿sí? Bueno, de por sí ya nos damos cuenta también que habría otro problema, ¿no? Los sindicatos, ¿no? Muchas empresas en el mundo, por ejemplo, no sé, Amazon ha tenido problemas con que no les dejan formar sindicatos a sus trabajadores, ¿no? Pero bueno, en lo que corresponde al tema, es más, el que el grupo empresarial tenga fragmentada su modelo de negociación permite que el grupo empresarial asegure una actuación también fragmentada de la representación de sus trabajadores, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso. Y entonces, una vez desarrollado la teoría, el marco teórico de nuestro trabajo de investigación, ahora vamos a plantear el problema, ¿no? La formulación del problema. Antes, dice, cuando una empresa forma parte de un grupo empresarial, no está obligada a informar si forma o no parte de algún grupo empresarial. O sea, legalmente no existe una norma que te obligue, a no ser que participes en la Bolsa de Valores de Lima, donde ahí sí te obliga a presentar y te obliga a decir cuál es la empresa controladora y cuáles son las empresas subsidiarias, ¿no? ¿Sí? Pero solo para efectos financieros, para efectos de la contabilidad, más no para efectos laborales. Entonces, es posible que los empleados no tengan acceso directo a la información financiera de la empresa controladora o de las empresas subsidiarias del grupo, lo que dificulta conocer el cálculo por empresa y saber si la distribución de utilidades es legal y equitativa, ¿no? ¿Sí? Pero como nosotros ya vimos al inicio, ya es fácil darse cuenta que de lo que han reportado de sus 3 empresas, de la empresa controladora más sus subsidiarias, es fácil darnos cuenta con esa cantidad de diferencia de renta, de ganancia antes de impuesto a la renta, es fácil darse cuenta qué trabajadores van a tener mucho más utilidades en perjuicio de otros, ¿no? Y que al final vamos a ver que les han demostrado que todos son una sola empresa. Entonces, ante eso nos hemos planteado la pregunta de investigación.
existen incumplimientos legales en la distribución de utilidades generadas por grupos empresariales entre sus trabajadores en el Perú al año 2022, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema, eso vamos a tratar de resolver en este trabajo. Ante eso, también hemos planteado los objetivos. Vamos a analizar la distribución de las utilidades entre los trabajadores de los grupos empresariales en el Perú al año 2022, con el fin de identificar posibles incumplimientos legales en su reparto. Para eso hemos planteado dos objetivos específicos. Primero, vamos a identificar qué leyes y regulaciones se aplican a los grupos empresariales y a la distribución de utilidades, ¿no? Y ahí encontramos, como les decía, la libertad de empresa, la Ley General de Sociedades. Podría ser, no conozco, pero podría haber un grupo empresarial también, a este grupo empresarial también tienen asociaciones, fundaciones, y podría dentro de su grupo empresarial tener cooperativas, ¿sí? Entonces, y las leyes laborales, que ya en este caso nos vamos a centrar en utilidades, la ley de utilidades, su reglamento, ¿sí? Y para lograr el objetivo de que si estas empresas realmente están pagando menos utilidades a los trabajadores, tenemos que analizar casos reales, ¿no? ¿Sí? Y los casos reales en derecho llegan a través del Poder Judicial, ¿no? Donde un trabajador lo demanda a la empresa, al empleador, le dice, mira, me has estado pagando menos utilidades de lo que me corresponde, ¿sí? Y entonces ahí llegamos al Poder Judicial y por eso hemos sacado los expedientes judiciales que de alguna manera hemos podido acceder, ¿no? Porque debe haber más casos que quizá no nos hemos enterado. Dice, analizar los expedientes judiciales de los grupos de empresariales en el Perú para determinar si están cumpliendo con las leyes y regulaciones vigentes sobre la distribución de utilidades a sus trabajadores. Y en base a eso vamos a proponer, si es que hubiera, ¿no? Proponer recomendaciones específicas para mejorar la distribución de utilidades entre los trabajadores de grupos empresariales, para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, ¿sí? Entonces, si nosotros demostramos que hay grupos, o al menos hay un grupo que está pagando menos utilidades, nosotros vamos a proponer la solución. Ahora, la hipótesis, ¿sí? En nuestro caso hemos creído conveniente plantear hipótesis y dice, algunos grupos empresariales en el Perú no están distribuyendo de manera legal las utilidades generadas entre sus trabajadores al año 2022, ¿sí? Y bueno, la justificación de este trabajo es bastante, ¿no? Se justifica de repente por el trabajador, ya que el trabajador no estaba recibiendo lo que le corresponde y por lo tanto su familia tampoco se está beneficiando del todo, pero sobre todo queremos justificarlo para los reguladores y legisladores. Los reguladores y legisladores pueden utilizar la investigación para mejorar las regulaciones y políticas públicas que protegen a los derechos laborales y financieros de los trabajadores en los grupos empresariales. Los resultados de la investigación pueden ser utilizados para evaluar la efectividad de las leyes y regulaciones existentes y para proponer modificar las leyes actuales, para plantear nuevas políticas que protejan a los trabajadores y promuevan prácticas empresariales justas. Es lógico, ¿no? Si nosotros investigamos es para que realmente las empresas cumplan con la ley y no solo cumplan con una empresa. Si su grupo empresarial son 10 empresas, deben buscar la manera de que se beneficien todos, ¿no? En la misma proporción, porque por más que de repente yo trabajo en la empresa de transporte, ¿no? La empresa que transporta la mercadería o el producto terminado, si yo trabajo ahí, no sería justo que yo sé que es una misma empresa y que la empresa que produce el producto tenga más utilidad, más ganancia y por lo tanto sus trabajadores de esa empresa tengan más utilidades, ¿no? Disculpe, colega, le quedan 5 minutos para terminar el tiempo. Ya, gracias, Elmer. Entonces, eso. En la metodología, lo explicamos rápidamente, es una investigación aplicada. El enfoque cualitativo, por el tiempo es longitudinal.
¿sí? Porque lo hemos investigado hasta el 2022, ¿no? ¿Sí? Cogemos varios periodos. Su alcance es descriptivo, el diseño, identificamos la pregunta de investigación, seleccionamos los grupos empresariales que cuenten con sentencias judiciales. El método que hemos aplicado es análisis de documentos, la técnica, análisis de documentos, y el instrumento que hemos hecho para esta investigación es una tabla de categorías. ¿Sí? La población, los grupos empresariales, la muestra, en este caso por conveniencia, al grupo Bacus. Y acá están los resultados, miren, joven. Este trabajador, Jacinto Chicoma Vázquez, denunció a la empresa Bacus y a la empresa San Ignacio, y de lo que le pagaron 5.857 soles de utilidades, el juez ordenó en primera y en segunda instancia, lo confirmaron, que le paguen 98.783 soles de utilidades. ¿Cuánto más le pagaron? 93.000 soles de más, ¿no? Al trabajador Pedro Domínguez Rodríguez, de lo que le pagaron 12.000, ahora le tenían que pagar 229.000. ¿Cuánto de más recibió? 216.000 soles más de utilidades. Al trabajador Basilio Saldívar, de lo que le pagaron 28.000, los jueces dijeron que le paguen 410.000, ¿no? Es decir, 382.000 soles de más. Y finalmente el señor Arturo Sánchez, que le habían pagado 3.000, le dijo que le paguen 62.000. Al final le tuvieron que reintegrar 59.000 soles más de utilidad, ¿no? Entonces ahí se nota realmente que se ha estado vulnerando las normas laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque acá le dice, la empresa CISA, que es San Ignacio, no contaba con recursos, o sea, en el proceso judicial le demostraron que la subsidiaria no tenía recursos y equipos necesarios para llevar a cabo la distribución de la cerveza. CISA no contaba con vehículos de transporte, no tenía dirección propia, tampoco tenía autonomía técnica. Entonces queda claro que CISA limitaba su intervención a una simple provisión de personal y no asumía la integridad del proceso de distribución por su cuenta y riesgo, lo que descarta que nos encontremos en un supuesto válido de tercerización. Y las resoluciones dicen, en el fondo, CISA y Bacus son una sola empresa. Es una sola empresa, además que nosotros como contadores lo hemos visto en la SMV, que lo declara hasta como empresa subsidiaria, ¿no? Entonces sí son empresas. Y esto llegó hasta la Corte Suprema, y en la Corte Suprema todos los casos que he logrado encontrar le dan la razón a los trabajadores, ¿no? Y a la Suprema ha apelado Bacus con CISA, ¿no? Y en todos los casos le declaran infundado, ¿sí? Es decir, hasta la Suprema le dice, es correcto lo que te han dicho que tienes que pagar, ¿no? No tendrías que pagarle por una, tendrías que pagarle en función a las utilidades de la empresa principal. Por lo tanto, los resultados o la discusión de resultados es que coincidimos con lo que yo también ya había hallado, pero un poco más dirigido al derecho en el 2017, que los grupos empresariales sí están pagando menos utilidades, ¿no? ¿Sí? Pero esta vez ya dirigido a lo contable, con el tema de los estados financieros y todo eso. Finalmente concluimos que los grupos no están pagando todas las utilidades. Y finalmente recomendamos que la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú, como tiene facultad de iniciativa legislativa, nos plantee modificar la ley de utilidades, plantee modificar el decreto legislativo 892, y el artículo 1 del decreto 892 debería quedar de la siguiente manera. Dice, la participación en las utilidades en caso de grupos empresariales a que se refiere el artículo 2 del presente decreto se calculará sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte de ajustar el resultado contable del grupo empresarial, ya no de empresa individual, de acuerdo a la ley del impuesto. ¿Y de dónde nos vamos a basar? Es decir, nosotros como contadores sabemos que para calcular la renta neta, que es la base imponible también para utilidades, partimos del resultado contable, pero ese resultado contable que sea del estado financiero consolidado, ¿no? Es decir, de todo el grupo empresarial. Y del grupo empresarial ajustan, hacen adiciones, deducciones para llegar a la renta neta,
y de la renta neta, si es que hubiera pérdidas de ejercicios anteriores, lo restamos, y ese resultado sería base de cálculo de las utilidades, pero no para una empresa, sino para todas las empresas, ¿no? Y ahí ya no importaría si yo trabajo en la empresa que traslada la mercadería o trabajo